Ya, listo. A ver, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días, Jorge, buenos días. Vamos a ver hoy día dos temas. Uno es la ilustración, que es un tema que ya en su momento lo vimos, pero en el básico. Así que hoy día lo vamos a ver en el contexto de, de intermedio. Y el otro tema no lo hemos visto, que es, hola Rick, ¿qué tal? Que es la independencia de las 13 colonias o el nacimiento pues de lo que más tarde llamamos Estados Unidos, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver esas dos clases. La semana pasada hicimos humanismo renacimiento, así que hoy hacemos ilustración, ¿ya? Hola Tania, ¿qué tal? Como resumen, lo que les puedo decir es que para llegar al siglo XVIII es que, antes, introducción, ojo, es que el siglo XVI es considerado el siglo de los españoles y se le considera así al siglo XVI como el siglo de los españoles porque en el siglo XVI los españoles logran conquistar a los aztecas y a los incas. Ah, hola Paula. Y al conquistar a los aztecas y a los incas, la cantidad de plata y oro que llega a América, que llega de América a España es impresionante. Es impresionante. Hola, Mario. Y el punto de ingreso de esa enorme cantidad de plata y oro que ingresa de América a Europa es España. Es España. Entonces, hasta el siglo XV, la ruta comercial marítima más importante había sido el mar Mediterráneo, el cual estaba controlado por los italianos. Por eso, los italianos tuvieron un gran poder económico entre los siglos XIII, XIV y XV. Pero en el siglo XVI, ese poder económico, en lo que a ruta se refiere, pasa al Océano Atlántico. Y es que desde América llegan cantidades de plata y oro como no se había visto en Europa nunca antes. E insisto, el punto de ingreso de esa plata y ese oro es España, convirtiendo a España durante el reinado de Carlos I y de Felipe II en el periodo de mayor esplendor de España. Para el siglo XVII, España va a presentar tres reyes, cada uno más incapaz que el otro. Felipe III, Felipe IV y Carlos II el hechizado. Durante ese periodo, España, en el siglo XVII, lo que vamos a presenciar de España es su crisis, su debacle, lo que se conoce en la historia como los Bajos Habsburgos o los Austrias Menores. Se le llamaba así porque el apellido Habsburgo es austriaco, de los reyes españoles. Y son estos reyes, ¿no? Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el hechizado, que dejaban el poder y el control de sus territorios principalmente a sus ministros o válidos. También este siglo se caracteriza, en el caso de España, por una reducción muy dramática en los impuestos que se cobran desde América. La explicación era que las minas de plata y de oro en América estaban decreciendo, su producción estaba disminuyendo, las minas se estaban agotando. Y esto hizo que el cobro de impuestos, el cobro de intereses provenientes, de impuestos, de tributos provenientes de América disminuyera. Entonces, menos ingresos, sumado a una pésima administración, España va a entrar en crisis en el siglo XVII. Y así como el siglo XVI fue el siglo de los españoles, el siglo XVII, que no lo va a ser, fue el siglo de los franceses. Francia logra consolidar su posición en el siglo XVII, también con dos reyes importantes, Luis XIII, con el famoso ministro, el cardenal Richelieu, y Luis XIV,
el conocido Rey Sol, el rey más importante de Europa en el siglo XVII. En el siglo XVII. Mientras esto sucedía en el siglo XVII, con Francia a la cabeza del poder político europeo, y en el siglo XVI lo había sido España, Inglaterra, que es una isla, estaba desarrollando dos momentos muy interesantes. En el plano económico, los ingleses estaban desarrollando la escuela mercantil. La escuela mercantil en Inglaterra significaba que acumulación de oro y plata, acumulación de metales preciosos, mayor exportación y menor importación. O sea, Inglaterra apuntaba a exportar más e importar menos algunos productos. Esta política de acumulación de metales preciosos, exportar más e importar menos, en especial estas dos últimas partes, exportar más e importar menos, necesariamente obligaba a Inglaterra a producir más. Necesariamente te obliga a producir más. ¿Está bien? Entonces, aquí te enfrentas a un reto. ¿Cómo logras producir más? ¿Mm? Teniendo en cuenta que la producción de bienes en Inglaterra, como en toda Europa y en todo el planeta, es a través de los artesanos o el trabajo manual. O sea, las herramientas eran movidas por la fuerza humana. ¿Ya? ¿Cómo lo logras? Los intelectuales ingleses llevan al extremo lo que habían desarrollado los humanistas italianos. Y en este caso es investigar documentos griegos y romanos para ver si ahí hallaban una solución a esta necesidad de producir más. Y se topan con una realidad que los renacentistas también habían hecho. Y es que en los textos griegos y en los textos romanos, principalmente en los griegos y los bizantinos, se encontraban esquemas y teorías de cómo lograr que herramientas se muevan independientemente de la fuerza humana. O sea, que un martillo pudiera hacer su labor sin que un humano lo esté manejando. Y se hablaban de máquinas, de herramientas movidas por vapor. Los renacentistas habían estudiado esto, los italianos, Leonardo da Vinci tiene documentos sobre eso, pero lo habían desarrollado hacia el aspecto de máquinas de guerra. Si uno ve los diarios de Leonardo da Vinci, lo vemos hacia el aspecto de cañones, de helicópteros, de carros que llevaran cañones, etc. Porque ese es el interés a desarrollarse en la época del Renacimiento del siglo XVI, XV y XVI. Pero los intelectuales y los comerciantes ingleses del siglo XVII para XVIII tienen otra necesidad, y su necesidad es producir más. Por lo tanto, lo que los griegos habían planteado en teoría y lo que los renacentistas italianos también lo habían hecho, pero muy superficialmente, si es la palabra cabe, los ingleses intentan desarrollar. Y es lo que nosotros veremos a finales del siglo XVIII como la Revolución Industrial. Pero previamente lo hacen a través de un movimiento cultural, que es la Ilustración. La Ilustración, que es el tema de hoy, nace en Inglaterra. A ver, vamos a poner aquí. La Ilustración nace en Inglaterra, ¿ya? Nace en Inglaterra. Esta Ilustración surge en Inglaterra durante el siglo XVIII, conocido como el famoso siglo de las luces. ¿Por qué? Porque ellos decían que la luz, ¿ya? La luz es el conocimiento, ya que ello te ayudaba
a entender mejor. Ellos van a utilizar la razón, algo que ya lo habían estado haciendo los humanistas y los renacentistas. Ellos lo llevan al extremo. Para ellos todo conocimiento tiene que ser experimentado, todo conocimiento tiene que ser demostrable, razonable. Si no, no puede ser considerado un conocimiento. ¿Está claro? Tienes que demostrar. Y la demostración va a pasar por lo que luego llamamos un método científico. ¿Entiendes? Muchas personas creen que porque todos tienen un conocimiento, dicho conocimiento es verdad. No, el conocimiento es real si es que dicho conocimiento pasa por la comprobación o la experimentación, en algunos casos, a través de un método científico que me permita luego reproducirlo. Un ejemplo, y esto también los ilustrados lo vieron. En el siglo XV, hasta el siglo XIX, ¿ah? Hasta el siglo XVIII, perdón, XIX, el común de las personas pensaba que la Tierra era plana. El común de las personas pensaba que la Tierra era plana. ¿Por qué? Porque la veían plana, pues. Entonces, yo la veo plana, así que la Tierra es plana. Pero con una observación basada en métodos científicos, o sea, métodos comprobables, dicen, no, la Tierra no es plana. ¿Y por qué no es plana? Porque mira, si yo uso un telescopio, ¿ya? Y yo veo que un barco viene, o que una persona viene, vamos a poner un barco, veo que un barco viene, el barco se ve a lo lejos, se ve chiquito, y se ve chiquito por la distancia, ¿está claro? Por la distancia. Coloco un telescopio y lo veo. Si la Tierra fuera plana, si la Tierra fuera plana, ¿está claro? Cuando ese barco está lejos, comienza a acercarse, y yo lo veo con un telescopio, yo lo vería completo, completo. O sea, levanto el telescopio, chiquitito, pongo el telescopio, completito, y veo cómo el barco se acerca. Entonces, eso me demostraría, es una de las formas de demostrarme que la Tierra es plana. Pero si yo veo el barco chiquitito, pongo el telescopio, y lo primero que veo es el mástil, y sigo mirando con el telescopio, y poco a poco veo cómo el barco va apareciendo, ¿no? Va apareciendo el barco, y hasta que lo veo completo, eso quiere decir que el barco está saliendo de abajo. O sea, me demuestra que la Tierra tiene una curvatura. Pero la Tierra no es plana, pues. La Tierra no es plana. Yo no entiendo cómo hay gente que hoy día, terraplanistas, creo, que la gente sigue pensando que la Tierra es plana. No sé en qué cabeza cabe eso. No leí qué cosa. La Tierra no es plana. Si creía que la Tierra era plana, método científico, no es plana. Otro, la sombra que la Tierra proyecta en la Luna, que son las famosas fases de la Luna. Si la Tierra fuera plana, la Luna se vería pues cortada por una línea. O se ve cortada así. Pero si se ve como una media luna, una uña cortada, es porque la sombra de la Tierra demuestra que es ovalada. Método científico. ¿Mm? Los ilustrados dicen, si el conocimiento no tiene forma de comprobarse, demostrarse, corroborarse o experimentar, no es conocimiento. No es conocimiento. No es un conocimiento racional. Gracias a este principio de que el conocimiento tiene que ser demostrado, corroborado, confirmado, es que hoy día nosotros tenemos tanto avance en la ciencia como en el desarrollo de los seres humanos, como sociedad me refiero, como sociedad. Porque esta ilustración, basándose en el principio del uso de la razón, esta ilustración, basada en el principio del uso de la razón, luego es tomado por los franceses. Y ahorita vamos a ver eso. Luego es tomado por los franceses. ¿Ya? Y los franceses lo desarrollan en el campo de la filosofía y de la política. Pero la ilustración, cuidado, nace en Inglaterra. Eso ténganlo bien claro. La ilustración nace en Inglaterra. Como movimiento intelectual. Como movimiento intelectual
utilizado en la crítica de la sociedad, principalmente de una sociedad estamental y de un gobierno absolutista, esa es la Ilustración francesa. Pero la Ilustración como tal, acuérdense, nace en Inglaterra. ¿Eh? Vamos a dar aquí unas cositas. Acá tiene dos frases, ¿no? La inmadurez es la incapacidad de usar la propia inteligencia sin la guía de otro. Acá era un cuestionamiento que la Iglesia Católica durante años nos había estado guiando y nos había dicho en la Edad Media qué pensar y qué no pensar, según los ilustrados. Y que ahora, gracias a la Ilustración, el humano había llegado pues a tener su propia capacidad de razonar, ¿no? Era así. Era así como lo veían ellos. Y dice, la moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad. Eso es muy interesante, ¿eh? Eso es muy interesante porque presenta una idea que hoy no tenemos muy claro. Una de las cosas que critican a la sociedad actual es que somos muy individualistas, muy individualistas. Es decir, yo busco mi felicidad, ¿no? Y hay muchas frases sobre eso. Yo busco mi felicidad, no me importa lo que diga la gente, a mí no me interesa, yo hago esto sin pensar en el otro. No. Es muy individualista. No estoy diciendo que tengas que hacer las cosas pensando en el otro, pero vives en una sociedad. Vives en una sociedad. El humano es un ser social. Entonces, no podemos utilizar un discurso tan individualista cuando nuestra propia naturaleza humana no lo es. ¿Qué es lo que nos quiere decir Kant con esto de que la moral es una ciencia no que enseña cómo hemos de ser felices, sino cómo debemos ser dignos de la felicidad? Digno de la felicidad, según Kant, en esta época, es vivir en una sociedad. Y para vivir en una sociedad hay que respetar a los otros. Entonces, mi felicidad pasa porque yo sea consciente como miembro de la sociedad que debo respetar el derecho de otros. Si esto se instala, decía Kant, en la sociedad, alguien respetará mis derechos. Entonces ahí podemos ser dignos de ser felices. ¿Por qué? Porque yo ya no tendré que exigir mis derechos, ya que mis derechos se convierten en la obligación de otro o en el deber de otro. Si como sociedad somos conscientes que tenemos derechos, pero que debemos cumplir con deberes, ese cumplimiento del deber se convierte en el respeto al derecho de otro. Y podemos como sociedad ser felices. ¿Se entiende? Es así. Eso los ilustrados lo tenían muy claro, muy claro. La idea de derechos y deberes. Muy claro. Hoy día se exigen muchos derechos, más no deberes. No deberes. El deber a respetar, el deber a... Principalmente a respetar, ¿eh? Nada más. El deber es a respetar. O sea, respetar al otro. Si es una sécula, ¿no? Yo te respeto, tú respetas, alguien me respetará a mí. O sea, se cierra el círculo. Siempre. Pero no buscamos eso. Porque es mucho más fácil reclamar que dar. Es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Mm? Y esto es una falencia, una falla que tiene el sistema democrático occidental en muchos países, que esperemos que se solucione. En el nuestro es enorme, ¿ah? En el nuestro es enorme. Y acá lo viene diciendo del siglo XVIII. Aquí tenemos la ilustración.
¿no? Sus fuentes ideológicas o antecedentes, el racionalismo de René Descartes, el liberalismo de John Locke y el empirismo de Bacon. Se opone en la Ilustración, principalmente la francesa, se opone al absolutismo. Los franceses no estaban de acuerdo con que el rey tuviera todos los poderes. Dicen que no, que el poder proviene del pueblo y por lo tanto el pueblo puede reclamar y exigir que los gobernantes rindan cuenta. Y es así. El poder no proviene de Dios, decían los ilustrados. El poder proviene del pueblo. Así que el pueblo puede exigir que se reclame. ¿Cómo decir? Eh, Bien de esta manera. ¿Estás en un salón? Rodrigo, ¿quieres decir algo? ¿No? Ya. Imagínate, estás en un salón, estás en el colegio y tú decides que Juan sea el tesorero. Entonces, tú le das una responsabilidad a Juan y le das un poder a Juan. Y es que Juan va va a recaudar todas las aportaciones que el salón dé para una promoción, una fiesta, y que Juan va a tener ese dinero. Entonces Juan tiene un poder, tiene el poder de recabar el dinero, tiene el poder de ir y decirte, oye, tu cuota, tiene ese poder. Y ese poder es porque el salón le ha entregado ese poder y acepta acatar el poder de Juan. Que Juan puede decir, oye, María, tu cuota, después, ¿cuándo? ¿Me entiendes? ¿Cuándo va tu cuota? Entonces, él tiene ese poder. Tiene el poder de tener ese dinero. Pero ojo, ese dinero y el poder que se le ha dado es para el bien del pueblo, o sea, para el bien del salón. Juan no se puede ir con el dinero. Juan tiene que administrar bien ese dinero o guardarlo y rendirle cuentas. Que si el salón le dice, oye Juan, ya hace como 4 meses que estamos juntando dinero, por favor, queremos un balance. ¿Cuáles son las actividades realizadas? ¿Cuánto es que cada persona dio? ¿Quiénes deben? ¿Quiénes no deben? ¿Cuánto es lo recaudado? Y saquemos cuenta si es que encaja con todo lo que ha ingresado y si es que ha habido gastos, en qué se gastó y dónde están las boletas de lo que se gastó. ¿Y Juan tiene que hacerlo? ¿Entiendes? Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque su poder proviene del pueblo, en este caso del salón. Y el salón, al entregarle ese poder, lo que espera en la confianza depositada en Juan es que Juan administre ese poder, el dinero, en beneficio de todos, del salón, del pueblo. Y que si el pueblo, el salón, le pide a Juan que rinda cuentas, Juan tiene que hacerlo. Ya, esa es la génesis, esa es la esencia del poder político. Esa es la esencia del poder político. La diferencia es que en la Francia, antes de la Ilustración o durante la Ilustración, el rey decía que su poder proviene de Dios y que él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Es como decir, Juan diga, perdóneme, pero yo soy tesorero porque a mí me eligió el profesor. Y yo solamente le rindo cuenta al profesor. El profesor casi nunca viene. Así que a mí nadie me va a decir que le rindan cuentas, que le haga un balance, que cuando... No, 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 no. Mi poder proviene del profesor. Y solamente le rindo cuentas. Ustedes siguen pagando. Porque ustedes no me eligieron. A mí me eligió el profesor. Se acabó. Punto. Así que usted obedezca. Porque si no, los acuso como profesor. Ya, algo así es el absolutismo. Solo que en este caso el profesor vendría a ser, según el rey o los reyes, vendría a ser Dios. ¿No? Entonces, no tenía mucho sentido eso. Por eso que los ilustrados, basándose incluso en la razón, decían, oye, esto explícame bien, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Ya? Lo económico, ellos no aceptan lo liberal, perdón, no aceptan lo mercantil, aceptan lo liberal, donde el Estado no debe intervenir, y la idea de una sociedad estamental, es decir, donde tu ubicación en la sociedad lo basas en tu nacimiento, no, ellos dicen, no, todos los seres humanos somos iguales. Acá nada que porque tú eres noble tienes más poder y eres pueblo tienes menos poder. Acá todos somos iguales. Todos tenemos derechos con los cuales nacimos.
Amor a la naturaleza, debido al estudio que ellos van a tener sobre naturaleza, y tienes el famoso, el tan conocido amor a la naturaleza, ¿ya? Fe en la razón humana, ellos consideran que sí, que la razón humana te va a generar, o sea, el humano racional, que son todos, pero bien encaminado en base al estudio, en base al intelecto, en base al uso de la razón, ¿ya? El humano va a poder hacer grandes cosas, eso es lo que ellos tienen bien claro, ¿ya? Y igualdad y libertad en el caso de derechos, y la libertad siempre y cuando seas capaz de respetar el derecho de otros, o sea, el deber, ¿ya? El deísmo, ¿qué es el deísmo? El deísmo es nada más y nada menos que eh, la creencia en un Dios, pero que no sea el Dios de que te habla de las religiones. Para los ilustrados, debía existir, no para todos, ¿ah? Sino para un sector, debía existir esta deidad, pero ellos decían, no creemos que sea lo que nos dice, ¿ya? Lo que nos dice las religiones. Ellos tenían esta idea que hasta ahora se mantiene en algunas personas, ¿no? Ellos decían esto, a ver, Dios es un ser eterno, ¿ya? Y los seres humanos somos seres efímeros, o sea, porque nacemos y morimos. Entonces, ¿cómo un ser efímero pretende entender a un ser eterno? Es demasiado soberbia. O sea, no nos alcanza la vida para poder entender el proceso de pensamiento que un ser eterno puede tener. Si este ser es eterno, el tiempo que nosotros existimos es menos de un suspiro para él. Imagínense, ¿cuántos miles de millones de años tiene el universo? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Entonces, es demasiado soberbio para la raza humana, como raza, el pretender entender el pensamiento, el deseo de un ser eterno. Y lo que es peor, es un ser perfecto y nosotros no lo somos. Entonces, basándonos en una máxima, una premisa de que el ladrón piensa que todos son de su condición, probablemente nosotros, que no vamos a entender nunca la deidad que creó todo, reflejemos, reflejemos en esa deidad nuestros propios defectos y que lo hayamos planteado en los textos, pretendiendo de que Dios tuvo ira, porque nosotros tendremos ira, y que Dios destruyó una ciudad, porque eso es lo que haríamos nosotros si es que estuviéramos molestos. Pero no es que la deidad hizo eso, es que nosotros, ante una falta de explicación de algún evento, creemos que Dios quiso hacer eso. Y lo otro, somos tan egocéntricos y vanidosos que creemos de que dicha deidad está preocupado de lo que hacemos el día a día. Y responsabilizamos a esta deidad de lo que nos pasa, como si esta deidad no tuviera absolutamente nada que ver o nada que hacer, ¿no? Para estar preocupados en un planeta con una raza de seres, los humanos, que han aparecido en un suspiro y que tal vez aparezcan en otro suspiro, y que estamos culpándolo pues de que
¿por qué te llevaste a mi perrito? ¿Por qué hiciste que me enfermara? Por tu culpa no ingresé. O sea, un ser eterno y perfecto. ¿Crees que va a estar en esas nimiedades, pequeñeces? Por eso que los ilustrados decían, oye, yo creo que nadie ha logrado ni logrará entender este ser. De que existe, existe, decían los deístas. De que existe, existe. ¿Por qué? Porque este equilibrio es perfecto. O sea, tú lo sabes por física. Un grado más en la temperatura del Sol o un grado menos en la fuerza de las fórmulas de gravedad y olvídate, no habría vida. No habría vida. ¿Ya? No habría vida. Ponle un poco más de temperatura, un poco menos de humedad, ponle un poco más de oxígeno, un poco menos, no habría vida. Simple. No habría vida como la conocemos en la Tierra. Ya. Entonces, los ilustrados decían que no tenían este conocimiento que tenemos nosotros en la actualidad. Pero decían, hay tal equilibrio ecológico, que es el amor a la naturaleza que ellos están investigando, de que es casi imposible pretender desconocer la existencia de un ser divino, un ser poderoso, que haya logrado este equilibrio. O sea, es casi imposible, decían los deístas, o sea, los ilustrados que eran deístas. Es casi imposible. Pretender que todo eso se logró, porque, o sea, llegar a un equilibrio, ¿no? Tiene que haber una intervención de un ser supremo. Pero igual de imposible es pretender querer entenderlo. Y que la religión A diga, yo lo entiendo. La religión B dice, no, no, tú no lo entiendes, yo lo entiendo. La religión C dice, no, no, tú no lo entiendes, yo sí lo entiendo. Entonces cada quien cree entender, pero cree entender en base a la visión sobre esta deidad de un ser imperfecto y de un ser que no le va a alcanzar y no le alcanza toda su existencia como raza para entenderlo. El deísta. Es eso. Estamos culpando, dicen ellos, estamos culpando a Dios. Que hay cosas que tal vez Dios ni siquiera te ha enterado. Tal vez Dios está preocupado en otras cosas y un día, voy a ver, ¿a esto qué cree? Hace unos milloncitos de años que para él ni siquiera sabe que es un millón de años. Y bueno, vamos a ver, ¿en qué andan? ¿No? ¿En qué andan? O sea, hay que ser muy egocéntricos de pensar que el universo es tan grande y que Dios va a estar solamente sentado aquí mirando a nosotros. Somos lo que dicen, ¿no? Que Dios, hay vida en otros planetas, pero André dice, pero Dios no es impotente. Sí, ¿por qué estaría con nosotros? O sea, piénsenlo, ¿por qué estaría con nosotros? ¿Tú estarías con nosotros? André, ¿tú estarías con nosotros? En serio. Mira lo que hemos hecho. Entonces, tenemos suerte que si es que existe la deidad, tenemos suerte que esta deidad no tiene defectos, porque hace rato nos hubiera borrado del mapa, ¿no? Hace rato nos hubiera borrado del mapa. Oye, ¿sabes qué? Es como cuando tú estás escribiendo y dices, no, me salió bien. Ah, sí, igual. ¿Para qué saqué los dinosaurios? Tres para acá, estos changuitos. Eso. Y olvídate, si no fuera perfecto, olvídate. ¿Y a quién le vamos a reclamar? ¿Existe un juzgado interplanetario en el cual vamos a llevar a Dios a juicio? No, no borra ni punto. Se acabó. ¿A quién le vamos a reclamar? ¿Mm? Entonces ahí está el problema. ¿Ah? Los deístas, es muy interesante su pensamiento de ellos, ¿ah? Muy, muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Y acá viene el otro, ¿no? El humano es muy egocéntrico, muy egocéntrico, olvídate, nos alucinamos por lo último, ¿no? Todo gira en relación a nosotros. Nosotros somos muy... Eso se llama antropocentrismo, pues. Antropocentrismo. Todo lo merecemos, todo lo necesitamos. Y cuando ojo, y esto lo decían los ilustrados, ¿ah? Y cuando no se cumple, todos tienen la culpa, ¿ah? Todos tienen la culpa. Es clásica, todos tienen la culpa. Dios tiene la culpa, la religión tiene la culpa, todos tienen la culpa, menos nosotros. Es muy, muy clásico. ¿Cuál es la moral laica?
La moral laica es la moral, como la conocemos, pero independientemente de la religión. Es decir, que el humano aprenda la moral, pero que no esté esta moral relacionado al premio o castigo otorgado por una deidad. ¿No? O sea, yo no cometo pecados, no porque estos pecados se acumulan para que al final, en un juicio, yo vaya al purgatorio, al infierno. No, yo no cometo pecados, entre comillas, o no cometo fallas, porque es mi obligación para con mi prójimo, mi deber, el no hacerlo. Yo no le miento, yo no le robo, yo no lo lastimo, yo, ¿me entiendes? Pero es porque esa persona merece que no se le haga eso. No porque partamos de un punto egoísta, yo no quiero acumular puntos que luego me lleven a mí a un proceso de juzgamiento divino. Puedes enseñarle moral a un ser humano, sí, pero sin que ello implique siempre el temor a un castigo divino. No mientas porque Dios te está mirando. No hagas esto porque Dios te escucha. No hagas esto porque Dios esto. No hagas lo otro, ¿no? Ingresaste a la universidad, agradecele a Dios. No ingresaste a la universidad, Dios sabe por qué lo hace. ¿Mm? Hiciste algo malo, te golpeaste, ahí está el karma. O sea, todo tiene que ver con algo divino, castigo divino, y no es así, no es así. No, tienes que hacerlo porque es lo correcto. Eso sí es simple. Tienes que hacerlo porque racionalmente es lo correcto. Ilustración. Racionalmente es lo correcto. Y lo correcto no se negocia. Lo correcto se hace. Me miren o no me miren. Se hace. ¿Mm? Benny pregunta, ética y moral. No entiendo tu pregunta, Benny. Ah, esa es la idea que tienen ellos, ¿no? De que todo pasa por algo divino. Acá no, los ilustrados no. No entiendo tu pregunta, Benny. Ética y moral, no entiendo. Aclárame, por favor, porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Porque tal vez te doy una respuesta y no es lo que tú necesitas. Porque yo puedo entender que tú me estás preguntando si ética y moral es lo mismo. ¿Va por ahí la cosa, Benny? O si debo decir ética o debo decir moral. ¿Ah? Bueno, por si acaso, ética es la disciplina que estudia la moral. Moral es un conjunto de normas implantadas en una sociedad en un tiempo y espacio determinado para la mejor y adecuada convivencia según lo que estas personas entienden como tal. Esa es la moral. La ética es la disciplina que estudia la moral. ¿Entienden? Es así. Ah, claro, claro, Benny. Eso sí, tienes toda la razón. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo no soy creyente, ¿ya? Y una vez en una especie de conversatorio que hicimos con un amigo que es profesor de filosofía,
en un local de Pitágoras, en el centro de Lima. Tienen un auditorio muy bonito en la Alianza Francesa. Eh, sí, ya le aparece después, el siglo XIX Nietzsche, este es siglo XVIII. El tema era ateísmo, agnosticismo y creencia, ¿no? Y es muy curioso porque estábamos hablando sobre ello y en primer lugar tuvo mucha pegada, el auditorio se llenó, pero no había luz, se fue la luz y el auditorio tenía luz artificial, así que cuando se va la luz estaba todo oscuro, pero los chicos querían que el conversatorio se dé y lo hicimos con velas, así que parecía una mesada, parecía eso. Y mientras hablábamos y hablábamos, dijimos, pregunten, y que la gente comenzó a preguntar, ¿no? O sea, tomaban el micro, le decían a alguien que estaba cerca ahí, tomaban el micro y hablaban. Lo curioso fue que cuando llega la luz y ya nos pudimos ver, la participación decayó. O sea, pregunten, no quería preguntar. Y me miré con mi amigo y le digo, ¿prefieren que apaguemos las luces y que el conversatorio se mantenga como se ha mantenido hasta ahora, independientemente de que la luz haya venido? Y decían, sí, y apagamos la luz. Y las preguntas volvieron a fluir, ¿no? El anonimato te hace participar más. Y lo otro era que me hacen esta pregunta, ¿y usted cómo hace con la parte moral? Porque yo decía, yo no era creyente. Yo luego no entiendo. Sí, ¿cómo hace con la parte moral? En ese tiempo no tenía hijos, no tenía mi hijita. Dice, ¿cómo hacer cuando tenga sus hijos? Yo luego no entiendo. Claro, si usted no es creyente, ¿por qué confiar en usted? O sea, usted podría mentirme, me decía, porque usted no cree en Dios. Yo le digo, sí, pero no te miento porque te respeto, no porque tenga miedo que me castigue. Y como decían los ilustrados, y puedo enseñarle a mi hija el no ser agresiva, el no mentir, y no porque yo le diga no me mientas porque existe una deidad que te va a castigar. Yo le digo, no me mientas porque no debes mentirme, porque si me mientes, yo voy a desconfiar de ti. Y si desconfío de ti, probablemente algún día que necesites mi ayuda no te voy a poder ayudar, porque no sé si realmente me estás diciendo la verdad o no. Entonces, yo no merezco que me mientas, ni tú mereces que yo te mienta, por respeto. Eso es lo que decían los ilustrados. ¿Se entiende? Eso es lo que decían los ilustrados. Entonces toca, ellos tenían mucho respeto a lo que el humano podía alcanzar si es que se le educaba bien. Y es por ello que para los ilustrados, la educación era un factor del cambio en la mentalidad. Por eso también, por eso también, ya, por eso también es que la educación comienza a establecerse como algo obligatorio, ya que la nueva sociedad que va a surgir en el siglo XIX europeo, que tiene como base la ilustración, necesita que este pensamiento sea desarrollado y que sea instaurado. Y es por ello, repito, que es uno de los motivos por los cuales la educación a partir del siglo XIX hasta hoy se vuelve obligatorio en el mundo occidental, cosa que no existía antes. ¿Se entiende? Ese es el punto. Lo que pasa es que ahora ha fallado un poco la educación, porque la educación hoy, más que nada, forma, pues, en el caso peruano, forma postulantes a universidad y futuros profesionales en ciertas ramas del saber humano, ¿no? Entonces, yo quiero ser ingeniero, porque la ingeniería es lo que, no sé, me gusta, me apasiona y paga más. Entonces, como yo quiero ser ingeniero o quiero que mi hijo sea ingeniero, ¿en qué colegio le enseñan matemáticas desde primaria? Vamos, ¿dónde?
Ya le están diciendo álgebra en primera y primaria, perfecto, ese colegio, bueno, mi hijo va a terminar con álgebra en secundaria, pero olvídate, ahí. Cuando decían química en tercera y primaria, genial, química en tercera, yo recién lo vi en quinto de secundaria, mi hijo lo veré en tercera y primaria. Física, cuando le enseñan cuarto de primaria, perfecto, física cuarto de primaria, yo recién lo vi, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero, y ojo, y esto es educación a nivel nacional. ¿Y la filosofía? ¿Mm? ¿Y la filosofía? Pero, Fabián, pero es un colegio pre. O sea, de cajón te lo está diciendo. Es un colegio pre. ¿Me entiendes? O sea, tú ya sabes a qué vas. ¿Me entiendes? Yo estoy hablando a nivel educación completa, Estado. Ujú. Profesor, ¿la Biblia sería como una especie de mitología? Es historia, la Biblia también. Es historia. Es historia. Pero tiene sus partes el Antiguo Testamento. Tiene sus partes. Jefferson dice, mismos estímulos, misma respuesta. Eh, no siempre, ¿ah? No siempre, Jefferson. No siempre. Yo también lo olvidé en los ilustrados. No siempre. No siempre. Porque si fuera así, porque si fuera así, son ustedes, ¿cuántos? Son más de 80 alumnos que están escuchando la misma clase y al momento de la práctica no responden igual, porque existen una serie de variables que hacen que no se responda igual. Ujú. Hay una serie de variables que, no que hacen que no respondamos igual. La conexión es mala, el curso no me gusta, el profesor me cae mal, ¿no? No le entiendo cómo explica, eh, estoy viendo otra cosa, él explica algo y me quedé enganchado con algo que explicó y estoy buscando cómo responderle, ¿no? Es así. Es así. Andrés dice, profe, ¿cuál es su visión de la religión? ¿De la religión en general? Es una forma que el ser humano tiene de explicarse inicialmente lo que le rodea y las preguntas filosóficas más importantes, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Me entiendes? No, da un ejemplo, Beni. Espero que le diga a todos. Espero que le diga a todos, no porque necesite que le digan, sino porque no te quiero cortar, Beni, en ese punto, te lo agradezco, sino porque a veces muchas personas tienden a hacer eso, ¿no? De que porque a alguien no le cae bien, lo rechazan y no aprende, cuando en realidad sería distinto. O sea, yo he tenido profesores que no me han caído bien, pero que son buenos. Y al contrario, profesores que me caen bien quieren más, ¿no? Entonces, lo ideal sería caerte bien y ser bueno. Y para eso todos los profesores estamos ahí constantemente aprendiendo para poder hacer eso con ustedes. No sabría decirte bien, Fabián, ¿ah? Ahí sí no me arriesgo a darte una relación, pero sí se redujo bastante. Sí, filosofía cívica se redujo bastante porque se busca pues lo práctico, ¿no? No estoy diciendo que no se enseñe álgebra, no estoy diciendo que no se enseñe química, al contrario, debe enseñarse, cada vez la carrera pide más, pero países muy desarrollados en el aspecto moral, en el aspecto de conducta, como son los países asiáticos, desde pequeños se enseñan filosofía y cívica, desde pequeños. Es más, ellos dicen, lo primero que tenemos que hacer es formar buenos ciudadanos y después meterle conocimiento. No, sí, después meterle conocimiento. Porque tendremos un buen ciudadano con una idea muy bien estructurada de lo que es sus deberes y derechos, y el conocimiento se quiere, ¿no? Y se quiere. Entonces tendremos profesionales con bases morales muy fuertes y con conocimiento. Este tipo, que tiene una base moral que se formó en sus primeros 6 7 años de vida, ¿ya? Va a ser muy difícil que se corrompa. Muy difícil que se corrompa. Pero si le vamos a meter más conocimiento y no la parte moral, ¿me entiendes? No la parte moral, es muy fácil que este hombre o mujer se termine corrompiendo al final. ¿Por qué? Porque va a pensar más en él y no en la sociedad o grupo en el cual está viviendo.
Y eso lo manejan los japoneses, lo manejan los coreanos, ¿no? El espíritu crítico. Ah, claro, ya lo hemos hablado. Cuando tú tienes conocimiento, necesariamente te va a salir la parte crítica, ¿no? Necesariamente va a salir la parte crítica. Vas a criticar lo que te rodea, pero una crítica constructiva, eso ya lo hemos hablado. Fe en la razón y el progreso, producto del conocimiento. La búsqueda de la felicidad. Esta búsqueda de la felicidad parte porque, mira, ¿sabes por qué parte, creo yo, la búsqueda de la felicidad? Porque todos cumplamos con nuestro deber. ¿Me entiendes? Todos cumplamos con nuestro deber. ¿Está bien? Porque la gente mucho reclama derechos, pero si tú cumples con tu deber, y eso lo decían los ilustrados, si tú cumples con tu deber, o sea, lo primero que haces es cumplir con tu deber, necesaria y obligatoriamente le estás respetando el derecho a otro. Y ese otro no va a tener la necesidad de reclamar su derecho, porque ya dicho derecho está siendo respetado. Entonces, lo primero que uno debe entender, y esto lo tenían clarísimo los ilustrados, es que debes cumplir con tu deber. ¿Entiendes? Si yo cumplo con mi deber de no molestar a nadie, porque yo tengo la obligación de dejar tranquila a las personas, porque esa persona tiene su derecho al libre tránsito, tiene su derecho a la libre expresión, entonces no habría bullying. ¿Entiendes? No habría bullying. Porque el chico o la chica a la cual le hacen bullying no tendría que reclamar su derecho, ya que el que le están haciendo bullying respetaría a esta persona. Entonces, lo primero es respetar al otro. No reclamar derechos a lo loco y tonto. Es cumplir con nuestros deberes. Si yo cumplo con mi deber de no molestar a una señorita o señora en la calle o donde fuera, esa señorita o señora no tendría que estar reclamando el derecho de su libre tránsito, el derecho de su integridad, el derecho de su libertad. ¿Por qué? Porque lo reclamas porque alguien no está cumpliendo con su deber. Es simple. ¿Entiendes? Es así. Pero si nos vamos a llenar la cabeza de que tengo derecho, 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 entonces caemos en un punto muy egoísta. Yo reclamo, 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 reclamo. ¿Y dónde está el también meterme en la cabeza que tengo deberes, 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 deberes? Por eso que esto no está funcionando bien. Porque los derechos y deberes están así, están como dos caras de una misma moneda. Pero no lo estamos haciendo. Entonces, seremos felices, decían los ilustrados, en la medida que estos dos elementos, derechos y deberes, sean equitativos. Y creo yo que más que enseñarle a una persona cuáles son sus derechos, lo primero hay que enseñarles cuáles son sus deberes. Y se forma este, esta cadena, ¿no? Tu deber de respetar. Oye, ¿sabes qué? Tu amigo tiene el deber de expresarse libremente. Tu amigo Juan, Pedro, tu amigo Juan tiene el derecho y tú tienes el deber de respetar su libre expresión. Ah, ya. Entonces, Pedro, tú tienes el deber de respetar la libre expresión de Juan. Ah, ya. Y Juancito, tú tienes el deber de informarte antes de expresarte. ¿Está bien? Tienes el deber de informarte, Juan. Juan es una persona hipotética, ¿no? Si hay algún Juan en el salón, no te sientas, no te sientas, este, no te sientas con indirectas. Yo no soy de hacer indirectas. ¿Ya? Bueno, Julio, vamos a poner, ¿no? Julio, tú tienes el deber de informarte antes de opinar. Es simple. O sea, tienes el derecho a libre expresión, los demás tienen el deber de respetar tu libre expresión, pero tú tienes el deber, o sea, la obligación de que lo que vas a expresar no ofenda a nadie ni incite a la violencia y que estés informado. Informado.
Ese es tu deber. Ah, eso sí, Rick, confunden libertad con no tener responsabilidades. Ese es ese. Ujú. Ahí está el punto. Y los ilustrados la tenían clara. Por eso dice, ¿no? La educación como factor de cambio en la mentalidad. ¿Cómo logro que eso entienda la sociedad? En base a la educación, en base al colegio, en base a una formación desde pequeño. Ujú. Desde pequeño. Pero acá nosotros formamos a nuestros hijos, en mi caso que soy mayor, que tengo una hijita, para que se adecue a una sociedad y no para que cambie la sociedad. Porque dice, no, que mi hija no lo haga, que lo haga otro, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a educar eso? ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Están mucho más preocupados, ya cierro esta parte. Exacto, Benny. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estamos mucho más preocupados en el gran cambio educativo, ¿no? Que ese ingreso libre a la universidad. Lea bien esa parte que ingreso libre a la universidad. El proyecto de ley dice que van a ingresar libremente a la universidad los que formen parte del tercio superior de los colegios estatales. ¿Me entiendes? Los que formen parte del tercio superior de los colegios estatales y los que demuestren que están en extrema pobreza. Así que no vayan a pensar, porque hay gente que está emocionada y dice, uy, no, ya voy a entrar yo a la universidad. Hablamos, Pitágoras. ¿No? No, es que Fabián, el pobre no tiene internet. Así de simple, el pobre no tiene celular, no tiene internet. Claro, el pobre no tiene para comer. Él es el pobre. Hay niveles de pobreza. Así que tengan cuidado con eso de que, profe, hablamos, pita, ya me voy. ¿Dónde me apunto para ingresar a la universidad? No, 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 no va por ahí el ingreso libre. El ingreso libre pasa porque las personas de escasos recursos, ¿ya? Y las personas que forman parte del tercio superior puedan tener la oportunidad de ingresar. ¿No? Pitágoras, Oli, no, olvídese lo que le dije. Ahí está, así es la cosa. Pero bueno, sigamos. Aquí tienes a los representantes de ilustración francesa, que buscan combatir el antiguo régimen, buscan combatir esa idea de que el rey reina porque Dios así lo quiere, como les hice el ejemplo esto el ejemplo esta de ¿cómo se llama? Del tesorero, ¿no? Y ellos hablaban, no, que el poder debe ser compartido. Voltaire era un defensor de la forma de gobierno inglesa, donde el rey en Inglaterra no tiene el poder absoluto. No tiene el poder absoluto el rey de Inglaterra. Es así, el rey de Inglaterra tiene el poder, pero compartido con un parlamento. Y el parlamento lo conforman dos cámaras, una donde están los nobles, la Cámara de Lores, y otra donde está el pueblo, la Cámara de los Comunes. Ujú. El barón de Montesquieu también en su obra El espíritu de las leyes defiende esta división de poderes, siempre teniendo en cuenta a los ingleses, porque los ingleses son los únicos que tienen esa forma de gobierno, pues. ¿No? Y Jean-Jacques Rousseau, que él sí es más radical. Juan Jacobo Rousseau, mientras que Voltaire y Montesquieu, dentro de su forma de política y de sociedad, incluyen a la monarquía, incluyen al rey, pero con poderes limitados, Montesquieu no. Rousseau no, perdón. Rousseau habla de que república, de arranque. El rey no debe estar. Rousseau decía, el poder proviene del pueblo. Y es para el pueblo. La famosa teoría del buen salvaje, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Así que la educación puede volver al hombre a hacer esa bondad natural que tiene el humano. El humano es bueno por naturaleza. Algo lo corrompió. Entonces se puede cambiar ese momento de corrupción en la sociedad humana, valga la redundancia, porque no hay sociedad de otro cero. Todos son humanos, toda sociedad es humana, siempre y cuando se eduque. Por eso que Rousseau no solamente habla de esto en su obra de contratos sociales, sino que Rousseau también nos plantea un libro de pedagogía, que es el Emilio.
Luego tienes la enciclopedia, que es el órgano difusor de la ilustración. Ahí tenemos a Diderot y de Alembert, ¿no? Que son los editores de este órgano difusor. Y tenemos el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Bueno, el déspota ilustrado es un monarca absolutista, es decir, es un rey que dice, yo gobierno porque Dios así lo quiere. Ese es el déspota ilustrado. Yo gobierno porque Dios así lo quiere. Entonces, mi derecho a gobernar, dice el déspota ilustrado, no proviene del pueblo, no, proviene de Dios, porque no somos iguales, ubíquense. Pero yo tengo el deber de gobernar bien, porque con un derecho conlleva un deber. Entonces yo tengo el deber de gobernar bien, y como tengo el deber de gobernar bien, yo debo prepararme para ser un buen gobernante. Todo para mi pueblo, mi deber de gobernar bien, pero sin mi pueblo. ¿Por qué? Porque el derecho me lo da Dios. Son, son reyes absolutistas, ¿está bien? Reyes absolutistas, pero que utilizan la ilustración en su gobierno. O sea, tienen claro de que hay derechos y deberes. En el caso de los ilustrados puros, ellos dicen que el derecho de gobernar proviene del pueblo. El absolutista dice, no, mi derecho proviene de Dios. Pero como es un absolutista ilustrado, ¿qué dicen ellos? Mi poder proviene de Dios, pero tengo el deber con Dios de gobernar bien a su pueblo. Por lo tanto, yo debo prepararme, educarme para gobernar bien. Todo para mi pueblo, debo gobernar bien para ellos. Me preparo, leo. Pero sí mi pueblo, porque mi poder proviene de Dios. Así que solamente le rindo cuentas a Dios. Algo así, Rick. Algo así, Benny. ¿No? Entonces ahí lo tienen, ¿no? Es ahora, es los famosos déspotas ilustrados. Y acá están los déspotas ilustrados, Carlos III, el de las reformas borbónicas acá en América, el de la época de Tupac Amaru II, ahí está, es un déspota ilustrado. María Teresa, la mamá de María Antonieta, de María Teresa. Catalina la Grande, tremenda reina, ¿eh? Catalina la Grande de Rusia, tremenda reina. Y Federico el Grande de Prusia. Prusia, chicos, es lo que hoy conocemos como Alemania. Eso es Prusia, lo que hoy conocemos como Alemania. La capital de Prusia era Berlín, ¿ya? Y ahora entramos a la independencia de las 13 colonias. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo nace esto? ¿Por qué nace? ¿No? La cosa es así. Mira, cuando España, de suerte, se topa con América y de suerte se entera que hay dos grandes imperios, que es el imperio Inca y el imperio Azteca, hasta ahí acabó su suerte, porque el otro fue chamba, seamos sinceros, o sea, no fue suerte conquistarnos. O sea, ahí sí hubo una chamba, tanto los aztecas como los incas. La cantidad de oro y plata que comienza a adquirir España es impresionante, es simplemente impresionante. Entonces, muchos reinos que veían que España, que había sido la pobrecita del mundo, decían, España no tenía ni para dónde caerse muerto, ahora mira todo lo que tiene. ¿Ya? Inglaterra dijo, bueno, si Sudamérica tiene oro y plata, ¿ya? Y Centroamérica tiene oro y plata, por lógica, Norteamérica debe tener oro y plata. Así que en el siglo XVI los ingleses comenzaron su exploración del continente norteamericano, o de esa parte del continente americano que es Norteamérica. Porque su lógica es pues obvio, ¿no? Si Sudamérica tiene oro y Centroamérica tiene oro, Norteamérica tiene oro. Cerrado, ¿no? Si son tres hermanos o tres hermanas y dos son guapos o dos son guapas, el tercero o la tercera debe ser pues al menos simpática, ¿no? O simpático, al menos para pasear con él o con ella, ¿no? Mínimo. Pero no encontraron oro y plata. No encontraron oro y plata.
Y lo que es peor, los ingleses dijeron que Norteamérica estaba vacía. Así que los ingleses, en el siglo XVI, tomaron la decisión de no seguir perdiendo tiempo, invirtiendo tiempo, seamos con términos más exactos, en explorar Norteamérica y mejor pasaban a robarle a los españoles sus barcos llenos de oro y de plata. En realidad Norteamérica no tiene oro y plata, sí lo tiene. Lo que sucede es que, a ver, cuando Cortés conquista el imperio azteca y cuando Pizarro conquista el imperio inca, ambos reciben noticias de civilizaciones que tenían mucho oro y mucha plata. Y cuando ellos llegan, o en el caso de Pizarro, cuando Pizarro llega, lo que le llama la atención es que los grandes curacas y el Inca tenían muchos adornos de oro y plata. Te cuentan que hasta el momento del requerimiento, el padre Valverde se equivoca y le entrega la Biblia al rey, al curaca de Chincha, pensando que él era Atahualpa, porque estaba mucho más ataviado de adornos de oro y de plata. Y cuando Atahualpa es capturado y Atahualpa realiza el ofrecimiento de su rescate, 2 cuartos de plata por 1 cuarto de oro, y comienzan a llegar el rescate del Inca, lo que llegan son objetos trabajados en oro y plata. O sea, llegan vasijas, brazaletes, pecheras, llegan imágenes, estatuas pequeñas en oro y plata. Entonces, lo primero que ven los españoles, en este caso específico, acerca de el oro y la plata, es oro y plata trabajado, es orfebrería. Para que haya oro y plata trabajado, quiere decir que existían especialistas en el trabajo de estos metales. Esa especialización, ¿ya? Esa especialización del trabajo, específicamente el trabajo de los metales, se ve principalmente en civilizaciones desarrolladas. Una civilización desarrollada es aquella que ha desarrollado la agricultura y la ganadería a niveles que pueden sostener a un grupo de personas que no necesita trabajar directamente la tierra, sino que tiene otras funciones, como la función de gobernar, la función de ser ejército o la función de trabajar para el grupo gobernante. O sea, personas que le hacen la comida a los gobernantes, personas que le hacen la ropa a los gobernantes, personas que le hacen las vasijas a los gobernantes, vamos, los Nazca. Esos huacos, esa cerámica pictórica no la hace cualquier campesino, tiene que ser una persona que se dedica mucho tiempo a hacer esa cerámica, mucho tiempo a hacer ese tipo de dibujos y hacer ese tipo de pintura. Y no vas a estar, pues, que mis tiempos libres, después de trabajar la tierra, no, no, es un ceramista dedicado 100% a hacer eso. Lo mismo pasa con los huacos eróticos, los huacos escenográficos como chicas, o lo mismo pasa en el caso de los incas. Entonces tienes una división del trabajo muy marcado, donde una población, la mayoritaria, se dedica a trabajar la tierra, pero existe un grupo de la población minoritaria que se dedica a funciones totalmente distintas del trabajo de la tierra, pero viven del trabajo de lo que hace la mayoría. El Inca, el ejército, los chasquis, los amautas, los quipucamayoc, los ceramistas, los orfebres, viven del trabajo que realizan los Hatun Runas en las Tierras del Sol, la Tierra del Inca, la Tierra del Curaca y sus tributos. O sea, eso lo tenemos claro. Pero eso, insisto, es una alta complejización de la sociedad. Es una civilización. Ya, aquí yo con esto. Que en Norteamérica no hay eso, pues. En Norteamérica, la población norteamericana, los pieles rojas, no tienen ese alto desarrollo civilizatorio. Ellos están en un nivel mesolítico. Están recién iniciando el neolítico.
si lo haces comparativamente con lo que tú conoces, que es Perú, ellos están más o menos al nivel cultural del hombre de Tabla de Lurín y Cerro Paloma. Ni siquiera están en el nivel de Caral. Ni siquiera. Ya ni qué decirte pues de Cotoyo, de qué decirte de Sechín o Chavín. Ni siquiera en ese nivel están. Por lo tanto, no existe una división del trabajo. Ahí todos son cazadores y todos son horticultores. Entonces, cuando los ingleses llegan a Norteamérica, lo que van a encontrar es un continente muy grande, pero con población que no ha llegado a ese grado civilizatorio que sí se encuentra en Centroamérica y Sudamérica. Por eso que tú ves que los grandes gobernantes, Moche, Chimú, Tiahuanaco, Huari, el señor de Zipán en Moche e Incas, tienen muchos atuendos con metales preciosos o metales. Pero tú ves la, el adorno, la parafernalia piel roja, son penacho de pluma, ¿no? Y todo su adorno tiene que ver con huesos o colmillos, lo cual te demuestra su muy cercana relación con las actividades cazadoras recolectoras. Y ojo, y acá no me está saliendo el nacionalismo tonto, ¿ah? Ojo, a las pruebas me remito. Mencióneme un lugar arqueológico famoso en Estados Unidos, arqueológico, que podamos visitar. Uno solo. Ya que a los gringos les encanta hacer publicidad de todo lo que tienen, uno solo, arqueológico, que tenga mínimo 500 años. Solo 500 años, estoy siendo buena gente, ¿eh? 500 años. Dale, googlea. El Gran Cañón no es un centro arqueológico, es un centro geográfico. Es una falla geológica. Así que eso no tiene nada que ver con el humano, tiene que ver con la tierra y se abrió ahí. Punto. Hace 500 años teníamos Machu Picchu nosotros. Ya, ellos. No hay, pues, por eso que nos traen Mickey Mouse, Disney, el Puente de San Francisco, la Estatua de la Libertad, ¿no? Y como son grupos seminómades, ¿ya? Son grupos seminómades. Los grupos seminómades, su población es reducida, porque la explosión demográfica se da con el neolítico y con el desarrollo de la revolución urbana. ¿Me entiendes? Entonces eran poquitos, y es un continente grande. Y llegan los ingleses, encuentran estos tipos con su penacho, con su cara pintada, con sus chaquiras, ¿no? De hueso de animales, y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oro hay. Norteamérica tiene oro, tiene plata, pero está en las minas, pues, y nadie la buscó. Y encima la mayor cantidad de oro está en el océano Pacífico, o sea, está en el otro lado, ni siquiera en el océano Atlántico. Por eso es que los ingleses se decepcionan de Norteamérica. ¿Me entiendes? Por eso. ¿Y qué pasa en el siglo XVII? Lo que pasa en el siglo XVII es que hay la reforma protestante en el XVI, nacen muchas iglesias y por lo general muchas de estas son muy radicales. Y cuando eres radical no te quieren. Entonces había muchas iglesias muy radicales que eran excluidas, perseguidas, choteadas por otras iglesias. Y en el siglo XVII hay una crisis agrícola. Entonces hay muchos campesinos ingleses de religiones muy radicales que están pasando pobreza y que el Estado de por sí no los ayuda. Así que decidieron migrar a Norteamérica. Los famosos padres peregrinos, los que suben al Mayflower. Y se vienen a Norteamérica porque la noticia que se tenía en Norteamérica es que Norteamérica estaba vacía. Mucha gente, muchos campesinos, artesanos, ganaderos, con su esposa, sus hijos, cruzan el Océano Atlántico y vienen a América a vivir.
porque consideran que América, porque tiene una zona boscosa, la parte costa al Atlántico es mucho bosque, dicen que este es el nuevo comienzo. Y como la corona inglesa no tiene interés en Norteamérica, como sí lo tuvo España con Sudamérica y Centroamérica, la corona inglesa no te pone virreinatos en Norteamérica y permite que estos grupos se formen con cierta autonomía. Y luego establecen comercio del maíz, el comercio del tabaco, el comercio de las pieles de los bisontes y animales. Entonces, estos grupos tienen cierta autonomía, pero son súbditos del rey de Inglaterra. Norteamérica va a ser colonizada principalmente por los ingleses, lo que es Estados Unidos hoy día, pero también hay presencia francesa y holandesa, y hay choques, hay conflicto entre ellos. Entonces los ingleses le dicen al rey, rey, ayúdanos porque tenemos problemas con los franceses. Y el rey le dice, ya, ¿cómo quieres que te ayude? Mándanos ejército para que nos cuiden. Y el rey les dice, pero hay un problema, que colocarte un ejército o armarte un ejército cuesta. ¿Quién lo va a pagar? España coloca ejército porque el oro y la plata española pagan su ejército. Yo, ¿de dónde voy a pagar ese ejército? Si yo también tengo problemas en Inglaterra. A menos que tú pagues un impuesto especial para yo colocarte ejército. Entonces tú ya estás pagando el ejército. Los colonos dijeron, ya, tráete el ejército y yo pago el impuesto que tú me digas y ahí saldamos los costos. Perfecto. Luego, Inglaterra desarrolló un parlamento y cada cierto número de personas en Inglaterra tenía un representante en el parlamento. Genial. Los colonos dijeron, ¿y yo? Yo también quiero tener mi representante en el parlamento inglés. Dijeron, no, 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 no. Tú eres colono. Tú eres colono. Mira, te voy a colocar el ejército y te voy a bajar los impuestos, pero no me pidas formar parte del parlamento. Y el colono, ya, chévere, ya estoy en América. Pero en el siglo XVIII se da la guerra de los 7 años, donde Inglaterra se enfrenta a los franceses y los ingleses ganan y votan a los franceses de América. Y como ha habido un gasto muy grande, porque una guerra es un gasto, los ingleses, ¿qué hacen? Quieren subir impuestos a los colonos para recuperar el gasto que han tenido con la guerra de los 7 años. Y los colonos dicen, yo no tomo impuestos. Vamos a hacer un trato, dijeron los colonos. Mira, el colono al rey. Yo te pago impuestos si a cambio tú me permites ir al Parlamento para tener voz y voto. El rey le dice, no, tú y yo llegamos a un acuerdo. Yo te coloco ejércitos, tú pagas un impuesto para mantenerlo y no me pides ingresar al Parlamento. Y el colono le dice, sí, rey, pero yo necesitaba el ejército para defenderme de los franceses. Tú le acabas de ganar una guerra al francés y lo acabas de votar. Ya no necesito tu ejército. Así que, ¿tú quieres que te pague impuestos? Déjame formar parte del gobierno. Ahí comienza el problema. ¿Entiendes? Ahí comienza el problema. Porque el colono ya no necesita tanta protección de la corona. ¿Por qué? Porque no están los franceses, pues. Los han votado con la guerra de los 7 años. Y por eso que el colono se pone pues un poquito reclamón se pone de sus derechos. ¿Mm? Y como son 13 colonias, las 13, y bueno, en realidad son 12, nada más las que se ponen así reclamonas. ¿Eh? La colonia de Georgia, que es el nombre del rey de ese momento, Jorge III, George III es el rey de ese momento, no acepta. Ya lo tienes. Los impuestos, del azúcar, el timbre, la fiesta del té Boston en Massachusetts, el primer congreso continental, donde los colonos se ponen rebeldes comerciales, o sea, juran que son leales al rey, pero rebeldes comerciales. Hay una batalla que les molesta mucho a los colonos y es por eso que los colonos inician su proceso de independencia. Hoy día están en la independencia los gringos. Hoy día es 4 de julio. Hoy es 4 de julio. Hoy día es su independencia. Hoy día celebran su independencia los gringos. Dentro de 10 días celebran los franceses, el 14. ¿No? Y es así. ¿Y por qué se llama Estados Unidos? Porque son 13 estados que iban a ser países independientes, pero que George Washington, el general y luego primer presidente de los Estados Unidos, los convence de que se unan en un solo estado. Entonces los 3 estados aceptan hacerlo, pero manteniendo un alto grado de autonomía, en cierto punto. Pero se habla de los Estados Unidos de América, ¿ah? Porque tienen ese grado de autonomía. ¿Está bien? Y también aceptan hacerlo
Y tener un poder central, ¿no? Por eso que la bandera tiene 13 rayas, pues, 13 franjas. Las 13 franjas hacen referencia a los 13 primeros estados. Y luego van ellos sumiendo más estados, hasta ahora que tienen 50. Por eso que son 13 franjas con 50 estrellas. No, Estados Unidos. Entonces, chicos, pasen a la práctica, por favor. Pasen a la práctica, ¿ya? A ver, ustedes son, ¿qué salón son ustedes? ¿Qué salón son ustedes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 011221B. 0112. Si tienen alguna pregunta, haga, por favor, ¿ah? Ahí está. Van 3. No más de 80, por favor. ¿Ya? Denme un segundito. Ya regreso. Volví. ¿Cómo están? Listo, Tania. Listo, Benny. Disculpen, fui roto los servicios. Mucha agua. 22, bien. Bien, 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 bien. Ujú. Bien, bien, bien. Preguntas, consultas, comentarios, dudas, por favor. ¿Se entendió la clase? Sí, no, a lo mejor, quién sabe. Ujú. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ah, sí, no, no, no sabía, no sabía, allá paran tiroteándose, ¿no? Ah, lo que pasa es que, a ver, todo conocimiento humano es bueno, ¿ya? Steven, tienes el micrófono encendido, no sé si deseas decir algo. Todo conocimiento humano es bueno, pero en algunas épocas se le ha dado prioridad más a algunos que otros. Entonces, en la actualidad, eh, por lo general, en algunas partes del planeta, como el caso nuestro, los cursos, las ciencias y disciplinas que están relacionados a las letras son muy infravaloradas. Y por el contrario, son muy valoradas los que tienen que ver con las ciencias. Porque estamos en un sistema económico y te dicen, pues, ¿qué te va a servir más para ganar dinero? ¿No? Pero el hecho de que tengamos problemas con nuestra democracia y nuestra sociedad hace que demuestra que debe haber un equilibrio. Entonces, no es tan mal que te enseñen física, química, pero que te enseñen filosofía, pues, que te enseñen cívica, porque si no estamos cojeando, ¿no? Cojeamos y no es solamente enseñarte para un examen de admisión, es para que luego tengamos un criterio y una capacidad que nos permita desarrollarnos y desenvolvernos como sociedad. Si no, siempre estamos culpando a los demás, ¿ah? Siempre a los demás, a los demás, a los demás, a los demás, y que en el futuro alguien venga y lo solucione, ¿no? Y ese es el punto, pues, Benny. Entonces, deberían equilibrar.
tanto los cursos de letras como los cursos de ciencias. Y no solamente equilibrarlo en el colegio, sino también en el pensamiento de las personas. Porque también, no, ¿qué estás leyendo? Literatura. ¿Y eso de qué te va a servir? O sea, ya de arranque pasan por eso, ¿no? ¿Qué estás leyendo? Filosofía. Oh, estás loco, tú, estás pastrulo, ¿por qué? Estás loco, ¿eso para qué lees? ¿Por qué? Porque lo que desconocemos le tememos, y cuando tememos algo, lo menospreciamos o lo excluimos. Y la gente le teme a la filosofía, porque es muy complicado, porque es muy complejo, le teme a la filosofía. En serio. Es como el que hace bullying, pues, ¿no? El que hace bullying, el problema no es el que se recibe el bullying, el problema es el que hace bullying, porque el que hace bullying le tiene miedo al otro. Es así, por eso es que lo molesta, ¿no? Y el humano es así. Voy por acá, a ver. En realidad, Darwin comienzan a haber más problemas en el siglo XIX, cuando se da la expansión de Norteamérica hacia el oeste. Ahí comienza a haber más problemas. Después de las guerras de secesión, comienza a haber mucho problema con los indígenas. ¿Por qué? Porque comienzan a meterse en territorio indígena, ¿ya? Y comienza a haber ese problema. Por eso que el famoso lejano oeste o el salvaje oeste, vas a ver esos tipos siempre con armas, ¿no? Llevando las vacas, o se llaman vaqueros, para que sirvan de alimento a estas nuevas asentamientos que se están dando en la parte central y oeste de Norteamérica. ¿La viste, Benny? Ah, no, sí dicen que sí, dicen que eso pasó. Lo que pasa es que, bueno, y esto lo dice Juan José Vega, que era un historiador peruano que ya falleció, y es que cuando, en su libro La guerra de los Huiracochas, que cuando a Atahualpa le informan de la llegada de los españoles, le informan cómo son los españoles. Entonces Atahualpa sabía que los españoles no eran dioses. Y una de las cosas que le llama la atención a los indígenas, a los indígenas, a los incas, que no tienen lectura, no tienen escritura, es que los españoles hablaban con la tela. Es decir, los españoles leían su Biblia y leían en voz alta. Y como los incas no sabían qué es un libro, decían, están hablando con la tela, porque los incas tampoco tenían papel. Entonces ellos decían, ¿por qué le hablan a la tela? Entonces se supone que si los incas tenían el concepto de hablarle a las cosas, de hablarle a los dioses, a las deidades, y supuestamente los chamanes, los sacerdotes dicen que te responden. Entonces, cuando al Inca le entregan la Biblia, en la famosa ceremonia de requerimiento, para que el Inca, le requieren al Inca, le exigen al Inca que se rinda, que se someta a Dios, lo que hace el Inca es chapar la Biblia, abrirla, y esto es lo que dicen, y ponérsela en el oído. Porque lo que espera el Inca es que la Biblia le hable. Porque eso es lo que sus espías le dijeron, que los españoles hablaban con la Biblia, o lo hablaban con la tela. Entonces él no sabía que era un libro sagrado. Él se lo pone aquí y dice, no me quiere hablar. Y Juan lo tira, pues, ¿no? Porque obviamente para el Inca, o sea, para el cristiano es sagrado, pero para el Inca no es sagrado. Y el padre Valverde se pone, no, los santos evangelios en el suelo, malditos herejes. Y sale disparado y comienza todo, ¿no? Pero no puedo culparlo a Atahualpa. O sea, una cosa es que un tipo que no conoce qué es la Biblia, no sabe qué es cristianismo, tiene la Biblia, y otra cosa muy distinta, que un tipo que sí sabe qué es la Biblia, así no sea creyente, sabe que es un respeto a los demás, no hacerlo, lo tire, ¿no? Ya. Ah, sí, 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 eso sí lo he leído, Rick. Sí, 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 que el azúcar hay un documental sobre cómo las empresas azucareras y de golosinas pagaron para que haya informes científicos que dijeran que la grasa hace más daño que el azúcar, cuando se dice pues que todo en exceso hace daño, obviamente, pero que el azúcar hace mucho daño, mucho, mucho daño, mucho daño, ¿me entiendes? Hace mucho daño el azúcar. Y es cierto, yo te lo puedo decir, o sea.
Yo por la edad, yo tengo 44, y yo ya por mi edad me cuido en algunas cosas. Y una de las cosas que hago es yo no tomo mucho azúcar, ¿no? O sea, como el azúcar, ponte una fruta, pero que yo tome cosas así y le meta azúcar ya no lo hago. Y lo hice y me siento bien y en los primeros meses bajé de peso. Ahora, de vez en cuando sí, sí me tomo una gaseosa, pero es que una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque todo el cuerpo te pide, ¿no? El sistema porqueriológico te pide un poquito de chatarra. Pero sí, 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 el azúcar también en exceso de daño. Vicente de Valverde, entonces se conquista la muerte. Claro, exacto, exacto. Hay varios libros de antropología que son muy buenos. La siguiente clase es Revolución Industrial, perdón, Revolución Francesa. La siguiente es Revolución Francesa. Bueno, chicos, nos vemos. Le doy sus claves antes de que me vaya, ¿ya? Para que la tengan. ¿Dónde estoy? Rapidito, rapidito, que ya hace hambre, hace hambre, hace hambre. A ver, órgano difusor de la ilustración, la enciclopedia, 1A, autor de cartas persas, Montesquieu, 2C, no es un representante de ilustración, Descartes, él es preilustrado, 3C, la ilustración en Francia atacó el antiguo régimen, 4C, la ilustración en el siglo XVIII, 5B, clase social que apoyó la ilustración, la burguesía, 6D, la ilustración nació en Inglaterra, 7A, no se relaciona a independencia de 13 colonias, la dieta de Worms, eso se relaciona al Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XVI, a Lutero, 8D, 9, rey de Inglaterra durante la independencia de las 13 colonias, Jorge III o George III, 9A, y primer presidente de Estados Unidos, Washington, 10B. Listo, jóvenes, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante. A ustedes, chao Benny, chao Darwin. Gracias, Darwin. Nos vemos, gracias, Mari. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. No bajen la guardia. ¿Ya?